¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué es realmente un pacto fiscal? ¿Cómo debe lucir a cortísimo plazo, mediano plazo y largo plazo? De eso hablamos hoy con una experta de primer nivel en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestra invitada. Esta mañana nos acompaña en República Gina Montiel. Ella es la gerente regional para México, Centroamérica y República Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo. Bienvenida, Gina, a República. Muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo el día de hoy. Bueno, actualmente El Salvador se encuentra, digamos, enfrascado en una coyuntura en la que se está discutiendo acerca de un pacto fiscal. Un pacto fiscal que dicen algunos debe realizarse porque el Estado no puede con sus finanzas. Desde aproximadamente finales de los 90, principios de los 2000, nos hemos visto envueltos en un círculo vicioso de financiar con deuda el gasto del Estado. Esto sumado al bajo crecimiento económico, sumado a la corrupción, sumado a la baja ejecución también de parte del gobierno. Entonces, esto es insostenible ya en este momento, el que sigamos endeudándonos según expertos nacionales. La pregunta es, ¿cómo debería lucir un pacto fiscal y qué es un pacto fiscal? Porque aquí escuchamos de todo. ¿Cómo debe lucir a cortísimo plazo, mediano plazo y largo plazo? El tema que enfrenta ahorita El Salvador y que lo vemos en la prensa de hoy es cómo llegar a un acuerdo en relación al presupuesto de 2016 y en ese marco se plantean o se dejan de lado una serie de consideraciones de corto y mediano plazo que deberían resolver. Hoy en día El Salvador enfrenta un problema de financiamiento de corto plazo del sector público, pero en ese contexto y en el análisis de esa situación, es necesario llegar a un acuerdo de más mediano plazo entre los distintos actores políticos, económicos y sociales del país. Porque el financiamiento del presupuesto del corto plazo incluye y tiene como el trasfondo directamente cómo están los ingresos y los gastos del Estado, pero eso tiene que ser una consideración plurianual y estratégica. Y allí es donde nos planteamos la necesidad de llegar a un acuerdo en relación al futuro del país, un acuerdo político, y en ese marco llegar a un acuerdo sobre un pacto fiscal. El primer tema que deberíamos plantearlo es qué economía quisiéramos y qué sociedad quisiéramos en El Salvador. Y el tema que subyace directamente la situación de El Salvador es un problema de un crecimiento anémico en relación tanto al potencial del país como lo que pasa en América Latina y el Caribe. Al final del día tenemos como más de 4 décadas con un crecimiento que se oscila alrededor del 2%, muy por debajo de lo que son las necesidades de una economía como esta para generar oportunidades para sus habitantes y para generar directamente un incremento en el ingreso per cápita. Si bien hemos visto en el corto plazo una disminución de los niveles de pobreza directamente gracias a los programas sociales. Entonces, lo que está detrás de un pacto fiscal directamente va más allá inclusive de lo que es una ley de responsabilidad fiscal. Implica tratar de definir, o sea, qué economía queremos y qué país queremos y cuáles son las inversiones que son necesarias para lograr esa economía, tanto en capital humano como en términos de infraestructura. Y entonces en eso es qué ingresos se necesitan directamente y cómo se van a levantar esos ingresos y ese financiamiento de ese gasto. Y cómo se dividen las partes directamente, porque detrás de un pacto fiscal está directamente qué actividad económica se quiere, dónde el sector privado va a generar ese puntal y cómo se distribuye exactamente ese financiamiento. Ahora, ¿debe un país como El Salvador a futuro, mediano o a largo plazo, poder financiar
anualmente sus presupuestos sin tener que prestar, sin tener que tener déficit? ¿Es esto posible y es esto real? El tema que se plantea no es todo nada, y en esta parte, en términos de finanzas públicas, de alguna manera lo más interesante es hacer de alguna forma una programación financiera de mediano plazo. El tema que hoy vive El Salvador directamente enfrenta un problema de liquidez importante y de financiamiento de corto plazo de su sector público, que ha venido directamente por la manera en que se autoriza la parte de presupuesto y de financiamiento, ha venido financiándose con deuda de corto plazo y perdiendo oportunidades de financiamiento de más mediano plazo. Okay, entonces ese es el primer tema en términos del corto plazo. Y déjeme detenerla ahí. Esta situación en la que actualmente estamos, ese ciclo en el que básicamente los presupuestos se financian con esa deuda de corto plazo, ¿esto debería ser así siempre o fue un ciclo que podríamos llamarle nosotros círculo vicioso? Y si es círculo vicioso, ¿debemos romperlo? Y si debemos romperlo, ¿cómo lo rompemos? Yo creo que el tema, y deberíamos empezar por dónde están las decisiones. De alguna forma, la mayor parte de las decisiones de gasto y de financiamiento, como en la mayor parte de los países, se toman en la asamblea directamente, pero no en un marco plurianual directamente. No es solamente lo que pasa en este año sin considerar lo que pasa el año siguiente. Y de alguna manera con tanta premura, precisamente por no llegar a un acuerdo político en relación a lo que son las prioridades del gasto directamente y cómo se va a financiar, y a la necesidad de generar más ingresos. No es para nadie desconocido que de alguna manera, comparado con América Latina y el Caribe, realmente la presión tributaria de El Salvador necesita incrementarse y de alguna forma necesita generar una capacidad de ingreso para su sector público mayor que la que tiene hoy en día. El tema en el que hay que llegar a un acuerdo es cómo se hace eso, por una parte, y segundo, cómo el gasto que realiza el sector público es más eficiente. Y para ello necesita darse una discusión, o sea, que vaya mucho más allá de la discusión de un presupuesto de un año, sino llegarse a un acuerdo sobre cuáles son las prioridades de la inversión en capital humano directamente. Si uno analiza exactamente la situación de la infraestructura social del país, ha tenido un deterioro directamente por no tener capacidad de reponer parte de la inversión. Y por otro lado, en términos de la composición del gasto, uno encuentra que en El Salvador ha venido dándose un incremento en el gasto corriente, precisamente por la parte de empleo y salario, muy superior directamente a lo que indicaría la parte de eficiencia del gasto. Entonces, de alguna forma, esa discusión debería plantearse de manera tal para llegar a un acuerdo, primero, en cuáles son las prioridades de la inversión que necesita El Salvador realizar. Segundo, cómo se van a financiar directamente, cuánto con ingresos propios y cuánto con financiamiento de mediano plazo. Y usted me hablaba de la deuda directamente. Es como si usted me planteara que usted se va a financiar directamente su presupuesto anual de su casa, incluyendo el pago de su casa, todo de contado. O sea, de alguna manera, una buena decisión de finanzas públicas tiene una mezcla de parte que tiene que ver con lo que es su capacidad de generar ingresos, pero parte de utilizar y tocar las puertas de un financiamiento de mediano plazo consono con la inversión que necesita realizarse. Ok, entonces, si le voy entendiendo bien, en el corto plazo tenemos que planear presupuestos a 4 o 5 años de repente, en el que vamos a ir contemplando que la deuda de corto plazo de 1.000 millones que la tenemos ahorita la vamos reduciendo en el transcurso de esos 5 años a 800, a 600, a 400 y a 200. Pero para compensar esa deuda de corto plazo también vamos subiendo 1 punto, 1.5, 2 puntos de la carga tributaria versus el PIB para que vaya compensando esa cantidad de ingresos. ¿Es así? Sí, la trayectoria de un buen manejo de finanzas públicas tiene una mezcla de los componentes que usted ha indicado. En primer lugar, tiene una mezcla de incremento de ingresos para llegar de alguna forma a una presión tributaria que le permita a usted generar un Estado eficiente, con las inversiones en infraestructura que necesita, con la inversión en capital humano que necesita. Necesita eficiencias en el gasto para darle espacio a esa inversión y necesita una política de financiamiento prudente, pero además de eso óptima, tratando de aprovechar las oportunidades que le genera el mercado y otras posibilidades de inversión,
porque gran parte de la inversión que necesita realizar El Salvador, su rédito va a ser en el mediano plazo. El problema central de El Salvador no es financiero, el problema central de El Salvador es su necesidad de acelerar ese crecimiento. Y para acelerar el crecimiento necesita de alguna forma llegar a un acuerdo sobre el tipo de país que quieren los salvadoreños, y ahí incluyo no solamente el sector público o la asamblea, es importante también y fundamental la participación del sector privado y la coordinación del sector privado y público. Lo que usted decía en relación a la parte plurianual es muy importante, porque en la medida en que El Salvador, cada vez que llega a su presupuesto, a la parte de renegociación de deuda, no llega a un acuerdo y hay esas fallas de coordinación entre el sector público y la asamblea y los otros actores del país, eso tiene un costo para El Salvador a nivel de la percepción de riesgo. No es que no tenga un costo directamente, cada vez que esta situación como la que enfrentamos en el presupuesto de hoy pasa, esto tiene un costo tanto para el sector privado como para la deuda, como para las inversiones que dejan de venir, porque se ve de alguna forma un país polarizado y una economía inestable. Y en la medida en que se llegue a un acuerdo de más de un año directamente y que fuera plurianual, en esa misma medida la competitividad de El Salvador va a aumentar. Ok, entonces sí, para ir recapitulando, para la gente en casa que de repente no domina estos temas y también me sirve a mí para poder ir entendiendo esto, las cuatro patas de esta mesa que le vamos a llamar pacto fiscal se da también sobre un piso, sobre la premisa de que vamos a hacer acuerdos plurianuales, es decir, si nuevamente limpiamos la mesa de los letes, no lo vamos a hacer simplemente para pensar que el otro año nuevamente lo hacemos con otros 1.000 millones y volvemos a emitir deuda de corto plazo de tan alto nivel de dinero. Entonces, vamos reduciendo plurianualmente las letes. Vamos a tener que irle aumentando puntos a la carga tributaria versus el PIB. Vamos a tener que aumentar la eficiencia en el gasto del gobierno y ahí implica la racionalización del gasto, todo lo que usualmente escuchamos decir a la derecha política y comercial y empresarial en este país. Y el otro, prestar con inteligencia, es lo que escuché, para invertir y tiene que ser mediano y largo plazo los términos para repagar. ¿Es así? Sí. Y diría, además de lo que usted está diciendo de otra manera, es necesita tener una trayectoria de deuda al final del día que sea sostenible. O sea, que de alguna forma le genere esa certidumbre al inversionista y a los mercados financieros internacionales y la capacidad del gobierno de repagar esa deuda en condiciones y plazos aceptables. Para cerrar este punto, nada más sobre la parte de eficiencia del gobierno, porque esto es uno de los puntos que genera más polémica en este país. Recuerdo, en Estados Unidos, en California, una organización no lucrativa tenía como reglamento, como ley del Estado, que no podía tener más del 25% de sus ingresos en pago de salarios. Aquí el ministro de Hacienda, don Carlos Cáceres, me ha dicho que casi el 60% del dinero del presupuesto se le da en pagos de salarios. ¿Es esa una relación ideal para un Estado como el de El Salvador? Yo iría y diría que necesita tener un balance entre sus gastos corrientes y de funcionamiento del Estado, donde los salarios son una parte importante y el empleo es una parte importante, pero la parte de inversión. En la medida en que los gastos corrientes de un Estado son mayores y se llevan la mayor parte de los ingresos del Estado, en esa misma medida le genera menos espacio a la parte de inversiones que son necesarias para mejorar la competitividad del país. Inversiones en infraestructura, como es la parte de vialidad directamente, el mejoramiento de puertos y aeropuertos, la infraestructura social, el funcionamiento exactamente de los hospitales, las escuelas, o sea, que tiene que ver parte con inversiones en infraestructura y con mejoras en calidad, de alguna manera debería ser como un balance entre esas dos. Pero entonces no hay un porcentaje, digamos, definido, sino que eso depende de la realidad de cada país. Eso depende de las realidades de cada país, porque hay partes, hay que sacar exactamente los sectores sociales, la mayor parte de su inversión en capital humano se va en sueldos y salarios. El tema que usted tiene que ver es que esa inversión en sueldos y salarios sea eficiente y que la nómina del sector público no le aumente tanto. Una reducción en ese rubro, en el caso de El Salvador, mejoraría la eficiencia y esa relación entre gastos de capital y gastos corrientes. Para un país como el nuestro, ¿es saludable entonces que tengamos
o que más de la mitad de nuestro presupuesto se vaya en pago de salarios, o siempre eso está sujeto a evaluación versus los resultados? Mire, diría que tiene que ver en relación a la eficiencia del gasto, pero se ve alta el porcentaje de sueldos y salarios en relación al gasto total. Ok, como decía, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de cómo luce esto, pero a nivel de mediano y largo plazo, porque no es solamente solucionar los problemas inmediatos de caja que puede tener el Estado. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Está con nosotros Gina Montiel, ella es la gerente regional del Banco Interamericano de Desarrollo para Centroamérica, para México y también República Dominicana. Bueno, estábamos conversando, debo decir, hace unos momentos acerca del pacto fiscal a cortísimo plazo, pero un pacto fiscal no solamente es solventar, digamos, los problemas financieros que pueda tener un Estado en un momento dado, pero también implica marcar el país al que quiero llegar, ¿no? Y esto implica definir a qué sectores económicos le voy a apostar, y dependiendo de a qué sectores económicos le voy a apostar, cómo voy a educar a mi gente y cómo la voy a mantener saludable. El tema que está detrás de un pacto es llegar, como usted bien dice, a un acuerdo en relación al tipo de país que queremos. Y en función de eso tratar de planificar directamente lo que son las inversiones más importantes, tanto en desarrollo de capital humano, o sea, como en la parte de infraestructura que se necesita. Ahora, el tema que está detrás de esto es llegar a un acuerdo directamente entre los distintos sectores del país para tratar de alguna forma de definir exactamente el plan, o sea, que usted va a desarrollar para llegar a ese país y qué implicaciones financieras tiene eso. Porque a la larga el plan se va a reflejar cuantitativamente en tratar de mirar cuál es esa trayectoria financiera del Estado y a qué le va a priorizar, en qué tipo de gasto va exactamente a priorizar. Y de eso se trata. Entonces, el primer tema que deberían tratar de lograrse en el caso de El Salvador es sentarse directamente el sector público, el sector privado, los distintos actores, la sociedad civil, y los distintos partidos políticos para tratar de llegar a un acuerdo, o sea, de qué país quiero en los próximos 4 o 5 años. Ahora, cuando la gente escucha eso y quisiera aterrizarlo, ¿cómo luciría una reunión de ese tipo? Es decir, se reúnen, digamos, los principales líderes políticos, por supuesto, empresariales, probablemente hay representantes del sector de los trabajadores, hay representantes de las universidades y están hablando acerca de que, miren, lo que tenemos es gente, no tenemos mucho territorio, tenemos tanta cantidad de manzanas que son cultivables, a esa le vamos a apostar al cacao, a esa le vamos a apostar a algodón tal vez o a plataneras, y dependiendo de eso, bueno, las queremos cultivar de manera artesanal como antes o le vamos a meter maquinaria. Ok, así lo vamos a hacer. Entonces, te llamas a gente experta en educación para que te prepare una currícula educativa de tal manera que puedas educar gente que te pueda trabajar en esa área económica. ¿Es así? Puede empezar así o puede empezar ya directamente con el plan financiero. Empieza, ¿cuál es la trayectoria sostenible de deuda? O sea, que yo puedo tener. Ya tiene como la parte final del resultado final del ejercicio. En esa parte de la trayectoria financiera que pudiera tener, empezamos a mirar exactamente cuál es el servicio de la deuda que usted tiene directamente. Vamos a empezar con la parte de los pasivos que tengo. Okay. Y decir, bueno, esta es la trayectoria que tengo, pasa esto con la parte de pensiones. Ahora, empezamos a hacer exactamente lo que usted dice, a decir directamente cuáles son las inversiones en infraestructura que debería realizar. O sea, son estos corredores que necesito invertir en la parte de puertos, aeropuertos. ¿Puedo hacerlo a través de asociaciones público-privadas o lo tengo que hacer a través del sector público solamente? Y por otra parte, los gastos en capital social que necesito y de desarrollo del capital humano que necesito hacer, ¿cuáles son? ¿Cuánto necesito invertir en educación y mejorar la calidad educativa directamente? ¿Y cuánto necesito invertir en salud, como por ejemplo, y cuánto en entrenamiento directamente?
y decir cuáles son los puntales económicos de la economía. ¿Dónde coordino esa parte de la inversión? ¿Son los corredores agrícolas? ¿Es el sector turístico directamente? Y llegar a un acuerdo con el sector privado directamente de qué inversiones van a realizar ellos y qué complemento necesita el sector público. Ahora, eso le va a llegar directamente a tratar de identificar exactamente cuáles son los sectores, esas prioridades y cuáles son esa parte del gasto. Ahora, usted tiene como una tendencia en relación a lo que es posible en términos de endeudamiento, pero tiene entonces el perfil de ingreso. ¿Cuáles son los ingresos que usted necesita directamente? ¿Cuál es el crecimiento que va a generar la economía y cómo llenar esa brecha? Entonces ahí va a llegar un acuerdo directamente de cómo lo va a financiar. De eso se trata. Entonces una cosa entra directamente en términos de el perfil de la economía que quiere directamente, cómo va a realizar y cómo se traduce ese plan en términos financieros, y además de eso entonces entra cómo nos distribuimos la cuenta. O sea, qué pagamos directamente y cómo entra la parte de ingresos fiscales, qué va a financiar el sector privado directamente, qué voy a hacer a través del asocio público-privado y cuáles son las inversiones del sector público que tengo que hacer. Ahora, todas estas inversiones implican, ya que pasamos a la fase de mediano y largo plazo, una vez has definido a lo que le vas a apostar, ineludiblemente, sea esto sector aeronáutico, digamos electrónica, o fuera robótica, o fuera agroindustrial, o fuera solo industrial, siempre va a haber que invertir dinero. Dinero que probablemente venga o de organismos internacionales como el BID, o puede ser que venga del dinero mismo de los salvadoreños, tanto el sector formal como el informal. De ahí que deberá existir, entiendo yo o intuyo yo, un esfuerzo deliberado para formalizar a este gran sector informal que tenemos. 70 de cada 100 empresas en este país son informales, si mal no recuerdo. Pero lo siguiente es, y es ineludible pensar, que se tendrán que probablemente crear nuevos impuestos. Y en parte del sector empresarial entonces tendrá que venir este análisis de si cedemos en este momento pensando que a futuro lo que estoy cediendo en términos de inversión me va a generar ganancias. Sí, yo diría, sin temor a exagerar, que el peor impuesto que tiene el salvadoreño en general, tanto el sector privado, directamente el empresario, como el salvadoreño en general, es no tener el crecimiento que necesita esta economía, porque implica una carga adicional directamente, no solamente en términos impositivos, sino en lo que deja de percibir. El potencial del país es muchísimo mayor al que el país tiene, y de alguna manera tiene un freno directamente en términos de alcanzar ese potencial económico, precisamente por las fallas de coordinación entre el sector público y el privado, de ponerse de acuerdo directamente y por el país, en qué tipo de país quieres y de alguna manera cómo lo vas a financiar. Entonces, ese financiamiento que debería hacerse parte por el incremento de impuestos, El Salvador tiene una tasa, una presión tributaria relativamente baja en relación a lo que debería tener para generar ese estado y esas tasas de crecimiento. Ese pago en relación a esa parte de impuestos lo debería ver el salvadoreño o lo debería ver el sector privado del Salvador como una inversión que va a realizar y se le va a devolver precisamente por esa aceleración del crecimiento que va a generar el tener un Estado más eficiente que invierte en su capital humano y que invierte en la infraestructura necesaria para hacerla más competitiva la economía. Ahora, nosotros hemos hablado con algunos expertos y nos han dicho que por lo menos nuestra carga tributaria debería llevarse a un 26%. Ahorita la tenemos como en 15,5%, si mal no recuerdo. Sí. Algunos dicen que cuando ajusten los números reales del PIB incluso nos va a bajar. Ahora, algunos creen que esta carga tributaria para llevarla a 26% no la puedes llevar de una, sino que tiene que ir, digamos, escalonadamente. Ahora, eso probablemente le hace sentido a una persona ordinariamente razonable, pero en términos de economía, intuyo yo que si las inversiones que tienes que hacer ya son muchas y de mucho costo, probablemente no vas a poder hacerlo tan escalonadamente y equitativamente dividida, sino que de repente vas a tener que subirle 5 puntos a la carga tributaria de una. Yo creo que esto se tiene que ver en relación a la coordinación y los acuerdos a los que puedan llegar.
O sea, la mejor reforma tributaria, lo dijo un expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Antonio Ortiz Mena, que fue ministro de Hacienda de México. La mejor reforma tributaria es la que se aprueba y de alguna manera en la que todo el mundo está dispuesto realmente a llevar adelante. O sea, lo peor que nos puede pasar es tener proyectos de reforma que de alguna manera la sociedad no se pone de acuerdo. Ahora, el tema de esto es, no puedes aumentar de la noche a la mañana. O sea, de alguna forma, o sea, creo que deberíamos sincronizar un poco lo que es el aumento de ingresos y la otra parte del financiamiento que puede venir a través de socios público-privados o del financiamiento que puede venir con términos de mediano y largo plazo directamente y que puedan ir empujando o impulsando esta economía. Entonces creo que es una mezcla de las tres cosas. Pero lo más importante de esto es ponerse de acuerdo en primer lugar y segundo, lograr un acuerdo en relación a la inversión y a la eficiencia del gasto que se van a realizar con estos ingresos. Es lo que le da credibilidad a todo y lo que da transparencia y seguridad realmente para llevar adelante lo que es el impulso que puede realizar exactamente las medidas que se tomen. Entonces, recapitulando y antes de irnos a la pausa, lo que le he entendido es básicamente, sí, estudiar y analizar cuántos puntos se le puede subir a la carga tributaria y luego aprobar lo que pueda aprobarse. Segundo, prestar una vez más con inteligencia a organismos internacionales. Tercero, desarrollar proyectos en asocios públicos privados. Sí, completamente de acuerdo. Ok, con esa idea entonces vamos a la pausa, ya volvemos. Gracias por continuar con República. Gina, bueno, tenemos el país que tenemos ahorita, sabemos de lo que hemos hablado anteriormente, no son condiciones que se materializan de la noche a la mañana, pero lo que sí tenemos ya en este momento es el país que tenemos. Tenemos un modelo económico que algunos dicen privilegia el sector comercial y el sector de servicios, el cual no es un sector que genera muchos empleos ni empleos de gran calidad. Encima tenemos un problema delincuencial que, si mal no recuerdo, el doctor Cabrera nos comentaba en un informe que le cuesta $4.000 millones a la economía salvadoreña. Entonces, encima tenemos tal vez un Estado que no ejecuta el presupuesto de inversión en los niveles que nosotros quisiéramos. Y por si fuera poco, tenemos assets que no los hemos usado, como el puerto de la Unión Centroamericana, solo para mencionar algunos. Con lo que tenemos en este momento, ¿cómo podríamos hacerlo más efectivo, más eficiente para ser competitivos, incluso con este modelo económico amarrado que dicen que tenemos? El primer tema yo creo que es generar la percepción de bajo riesgo en relación a El Salvador. O sea, de alguna forma, o sea, con lo que tenemos y con la discusión que se está dando, en relación a la estabilidad macroeconómica, creo que hay que mandar un mensaje directamente de que El Salvador es un país en el que la gente se pone de acuerdo y puede llegar a acuerdos rápidos directamente en relación a su presupuesto y en relación exactamente a cómo va a ser el financiamiento en los próximos años. Eso ayudaría muchísimo a la economía y daría mucha certidumbre. El segundo tema en el que hay que entrar de manera inmediata es aprovechar directamente esa capacidad del recurso humano que tiene El Salvador. Y creo que hay que entrar directamente a mejorar lo que es la calificación del recurso humano directamente, porque eso va a permitir su incorporación al mercado laboral directamente, buscar nuevos trabajos y aumentar exactamente la calidad del salario de ese trabajador y aumentar la productividad de las empresas. El tercer tema, que es muy importante, es dentro de ese espacio fiscal que tiene, ponerse de acuerdo de cuáles son las inversiones necesarias para ciertos sectores directamente y para mejorar su competitividad. Gran parte del problema que tienen las economías de Centroamérica, y El Salvador no es ajena, es que los costos de transporte son muy grandes. Se comen parte de la competitividad que no va al salario o que no va a otra cosa directamente por la movilización
de la carga en puertos y a través exactamente del transporte urbano que tiene y el transporte de carretero. Entonces, creo que es muy importante, ha aumentado exactamente El Salvador la eficiencia en términos de sus inversiones en la parte de vialidad, pero creo que tiene que ponerse de acuerdo directamente de cuáles son exactamente esas piedras de tranca en la parte de competitividad para mejorar y reducir los costos exactamente de producción en El Salvador. El Salvador tiene como dos secretos directamente que uno nos explica cuando uno analiza exactamente qué produce y qué exporta. O sea, tiene un sector químico en la parte farmacéutica sofisticado de alguna manera y tiene un potencial en el sector aeronáutico importante que de calificar o de incorporar más mano de obra podría hacerlo. Ahora, no ha aprovechado exactamente en toda su potencial lo que son las cadenas agroalimentarias directamente y podría exactamente mejorar, son cadenas que son intensivas en empleo y en mano de obra y que de alguna manera podría posicionarse muchísimo mejor El Salvador con el procesamiento de esta parte en mercados de exportación directamente donde tiene los productos nostálgicos en los cuales de alguna manera El Salvador tiene un potencial importante. Ok, entonces decir que con todos los problemas que tenemos sí podríamos hacerla mejor si fuéramos más eficientes y efectivos. Sí, y mejoraran la capacidad de coordinación entre el sector público y el sector privado. Ok, vamos ahora a ese punto. Hablemos un poco de la efectividad del Estado. ¿Qué rol juega el Estado? Porque aquí hemos escuchado cuando nos dicen, no, es que el Estado no produce riqueza, el Estado no produce empleos o crea empleos, pero no son empleos que realmente deberían haberse creado. Sin embargo, da la impresión que si la inversión pública es baja o la ejecución es pobre, esto de alguna manera afecta a la economía. ¿Cómo la afecta y por qué la afecta? El tema que tenemos es cuál es la capacidad institucional del Estado, en primer lugar, para la prestación de servicios básicos y esenciales del Estado. El Estado salvadoreño garantiza salud y educación para todos, pero es necesario mejorar las inversiones que se realizan para mejorar la calidad de la educación y la calidad de la salud directamente. Y para ello necesita mejorar parte de la infraestructura social, pero mejorar también la calidad del recurso humano que trabaja en esos sectores para prestar mejores servicios a la sociedad. El segundo tema es necesita mejorar la capacidad de ejecución de la inversión pública. En relación a lo que presupuesta directamente, la capacidad de ejecución de ese gasto es menor directamente. Ha mejorado mucho en la parte de obras públicas y vemos exactamente las transformaciones que se han venido realizando en la parte de vialidad, pero necesita mejorar inversiones, por ejemplo, en la parte de agua y saneamiento, o sea que es un punto central para la parte de empresas. Necesita mejorar exactamente cómo fluye el transporte urbano directamente y el tiempo que toma desplazarse la mano de obra a las fuentes de empleo. Hay mejoras exactamente en energía, pero gran parte de los costos de energía eléctrica son elevados en relación a otros países de la región. Entonces hay varias áreas en las que puede invertir directamente y mejorar su capacidad y la competitividad. Por otra parte, toda la tramitología del sector público puede reducirse directamente, tanto para la apertura de empresas, para todos los permisos que necesita y para la parte en la que necesita para exportar. Y por último, no menor, es el tema de seguridad. El Salvador gasta grandes sumas de dinero públicos y privadas en términos de seguridad. En términos totales, el costo del problema de seguridad a El Salvador, en términos del Producto Interno Bruto, le toma mucho más que la inversión que realiza, llega alrededor del 14% en las últimas estimaciones que ha realizado el banco. Han habido avances importantes y lo vemos en el último año en relación al tema de seguridad, pero esto no va a ser estable si no mejoramos lo que son las condiciones de vida de la población y su inserción en la parte económica directamente. Entonces, en ese sentido, hay varias áreas de políticas públicas en las cuales El Salvador podría mejorar su eficiencia y su capacidad institucional y generar un ambiente más competitivo para la empresa y de mayores oportunidades para su población. Ahora, hay muchas de esas medidas o de esas decisiones que caen dentro de esas grandes categorías que usted acaba de enumerar, que
que las puede tomar el Ejecutivo, pero hay otras que requieren definitivamente de la interacción política, y aquí en este país sea entre la Asamblea y de repente tal vez con las gremiales empresariales o la asociación política que representa a la empresa privada. Y con la polarización política que hay, a veces de repente como que provoca que el Estado pierda efectividad. Un ejemplo podría ser préstamos, que no todos los préstamos son cortados con la misma tijera. Hay préstamos que te pueden servir para efectivamente ser más productivo a futuro. Y tengo entendido que nosotros tenemos préstamos detenidos porque en la Asamblea no se ponen de acuerdo. Sí, el problema es que las decisiones en relación a la parte de inversión y a la parte de gasto, en el caso de El Salvador, están tomadas en un contexto de muy corto plazo donde el ciclo político tiene mucha influencia. Y eso afecta un poco lo que son las decisiones óptimas en términos de políticas públicas y en términos de gasto y de inversión. Le pongo 3 ejemplos en el caso del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, tenemos 3 proyectos detenidos en la Asamblea que a consideración del banco y de muchos son esenciales para mejorar la competitividad de El Salvador. El primero es un programa carretero que complementa las inversiones de Fomilenio y que conecta claramente el Amatillo con Acajutla directamente, y está detenido y muy probablemente de alguna manera lo tengamos que cancelar porque tiene 2 años esperando aprobación en la Asamblea y supera el ciclo de procesamiento de los préstamos nuestros. Un segundo programa que tenemos es un programa de mejoramiento de hospitales. Hablamos que uno de los temas y de las asignaturas pendientes son mejorar los servicios de salud directamente, y la inversión hospitalaria se ha venido deteriorando porque no se ha venido realizando en los últimos años, y nosotros pensamos que de alguna forma esta inversión es prioritaria para mejorar todo el sistema de salud de El Salvador. Y el tercer tema que tenemos es una segunda fase del programa de Ciudad Mujer, donde va directamente orientado al entrenamiento de mujeres jóvenes y poderlas incorporar al mercado laboral. Un programa que es una segunda fase de un primer programa que ha generado estándares que han sido replicados en otros países de América Latina y el Caribe. Y muy probablemente de alguna forma, si no llegamos o si no se llega a algún acuerdo en la Asamblea en relación a este tipo de gastos, de alguna forma no podrán realizarse. El tema de esto va exactamente con lo que conversábamos antes. Estas son inversiones y son financiamientos que son a mediano plazo. Los préstamos del banco tienen un periodo de amortización entre 15 y 30 años. De alguna forma, realizar este tipo de inversiones en carreteras, en hospitales, en entrenamiento de personal joven directamente que se incorpore a la economía, va a tener un rédito en crecimiento que supere exactamente lo que es el ciclo de aprobación de esto. Pero quedamos rehenes o queda rehén directamente el gasto y las prioridades del gasto de la discusión y de los acuerdos políticos directamente. Y eso atenta un poco contra una agenda de crecimiento del país, donde esta visión de mediano plazo tiene que ser muy importante, porque el crecimiento y la sostenibilidad de crecimiento no se logra sino con una visión de mediano plazo y con inversiones de mediano plazo que no pueden quedar atrapadas en discusiones de presupuesto, financiamiento de corto plazo. Ahora, brevemente, ya se nos acaba el tiempo, Gina, pero en la construcción de esta visión a mediano y largo plazo de esta república que queremos que sea armoniosa y próspera económicamente, en el corto plazo, algunos tendrán que ceder, no solo financieramente, económicamente, sino también políticamente. Pero al final eso se verá recompensado. ¿Es así? Sin lugar a duda. Bueno, muchísimas gracias, Gina, por haber estado esta mañana aquí en República hablando de este tema que es un poco denso, pero que creo que lo hemos aterrizado para que la gente nos entienda. Muchas gracias y ha sido un gusto estar aquí en El Salvador nuevamente. Bueno, ustedes amigos se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Rafa García y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.